Macías y el día de hoy les voy a explicar el resumen del tema de la tesis. Estoy con el profesor Francisco Girón Hernández en la clase de Bioquímica de la Nutrición en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Y bueno, la introducción de este resumen habla que en el presente documento se realizará un resumen de la tesis doctoral a cargo de Manuel Pizarro Sánchez, que es aspirante al grado de doctor en farmacia, el cual realiza un experimento con ratas, donde pretende medir la malnutrición proteica de las mismas, oprimiendo de la dieta algunos aminoácidos esenciales. El nombre de la tesis es Índices de malnutrición proteica y proteico-energética en músculo gastrocnemio de ratas por déficit dietario de fenilalanina, tirosina y triptófano. Y los directores, pues bueno, es José Luis Reyes de Viñas y María González Fernández. Bueno, ¿cuál es el objeto de esta investigación? La secuencia única y ordenada de los aminoácidos en las proteínas implica que todos ellos deben de estar presentes en un lugar adecuado. Ya vimos que la estructura primaria de una proteína es determinada por la secuencia que tiene cada uno de ellos. Y los efectos producidos por una deficiencia proteica o proteico-energética en la alimentación animal dependen esencialmente de la edad del animal y de la calidad de la proteína de la dieta y del tiempo de duración de la deficiencia. Cuando se utiliza una dieta carente de algún aminoácido esencial, la pérdida de nitrógeno corporal se observa en animales de experimentación y varía con el tipo de aminoácido que se omite. Y la malnutrición provoca deterioro en los tejidos corporales, menor resistencia a la infección y alteraciones en la visión y en ocasiones un estancamiento en el crecimiento de los niños. Ya vimos que la proteína es muy necesaria para el crecimiento y en algunas etapas fisiológicas del ser humano. Y bueno, se ha demostrado la importancia de los aminoácidos esenciales en la dieta por ser importantes reguladores del crecimiento y el músculo representa aproximadamente un 40 al 50% del peso corporal de una persona y el descenso de una tasa de síntesis del músculo esquelético durante el ayuno se hace mayor si hay una depresión proteica y cuando se agotan las reservas de glucógeno, la proteína muscular es la fuente principal de precursores para la síntesis de glucosa que necesita el cerebro. Entonces ya vimos que cuando hay un déficit de algún macronutriente como es la glucosa, empieza la gluconeogénesis, que es la creación de glucosa a partir de otro sustrato, en este caso a partir de proteínas. Y bueno, el efecto de la deficiencia de aminoácidos aromáticos como la fenilalanina, tirosina y triptófano ha sido estudiado para determinar el impacto sobre la síntesis y concentración de neurotransmisores. O sea, tiene una relación muy estrecha entre la síntesis de aminoácidos con los neurotransmisores. Y el presente estudio pretende determinar el efecto de un déficit dietario de fenilalanina, tirosina y triptófano con un déficit energético del 50% frente a una dieta de control de 10% de proteína durante un periodo experimental de 4, 10 y 14 días. Y las ratas que se usaron fueron las ratas Wistar, macho de 28 días de edad, como animales de experimentación. Los cambios que esta malnutrición proteica y proteico-energética produce sobre la ingesta alimentaria, peso corporal, el músculo gastrocnemio, y el balance de nitrógeno, creatinina, urea, contenido de ácidos nucleicos, actividades enzimáticas, bueno, etcétera. Se van a medir todos estos parámetros bioquímicos. Y bueno, ¿cuáles son los aspectos generales de la adaptación a la deficiencia proteica, proteico-energética de aminoácidos esenciales en la dieta? Hay algunos factores que modifican el balance de nitrógeno. Algunos de ellos son cuando hay más nitrógeno, hay una retención cuando hay más ingesta de proteína, hay una retención de nitrógeno. Cuando hay una deficiencia de proteína, hay una pérdida de nitrógeno que se pierde a través de la orina, de las heces y de la piel. El balance de nitrógeno es afectado tanto por la ingesta proteica como la energética. Y también está afectada por hormonas anabólicas, que es la insulina, de crecimiento, la testosterona, o catabólicas como corticosteroides y la tiroxina. Y bueno, los compuestos nitrogenados secretados por el riñón son la urea, amoníaco, ácido úrico y creatinina, y el 80% de la excreción urinaria se realiza en forma de urea. Y cuando hay un balance de nitrógeno negativo, ocurre la acidosis, es por trauma, por sepsis, por quemaduras, por diabetes severa y estados posabortivos. La glutamina es un aminoácido más importante encontrado en plasma y en el tejido muscular, y una disminución provoca la disminución en el músculo de los niveles de aminoácidos esenciales. Cuando disminuye la ingesta de proteína, la energía de la dieta, y aumenta el catabolismo proteico.
Los factores que afectan al balance de nitrógeno son la flora bacteriana intestinal, el ejercicio físico, el daño físico y el crecimiento. Y bueno, la adaptación metabólica a ingestas reducidas de proteína y energía se debe a la malnutrición proteico-calórica que provoca alteraciones hormonales con la movilización de la grasa del tejido adiposo y dietas deficientes en proteína como glucocorticoides producen una reducción de la tasa de síntesis proteica y contenido del RNA en el músculo. Y bueno, ¿cuáles son las fases iniciales por la deficiencia proteico-calórica? Menos actividad física, bueno, reduce la actividad física, el metabolismo basal y disminuye la grasa corporal y da igual a un catabolismo muscular y aumento de los aminoácidos predominando la alanina. Durante los procesos de ayuno existe una movilización de reservas grasas y proteínas corporales que llevan a un bajo nivel de insulina circulante y un aumento de glucocorticoides con incremento de la proteólisis. Las dietas con diferentes cantidades de proteína y energía se inicia un periodo de adaptación, o sea, si se empieza a disminuir la cantidad de energía y de proteína que se administra a un cuerpo, el mismo cuerpo se adapta a ello. Y el organismo emplea 4 estrategias para adaptarse a una ingesta energética baja, que es para mantenimiento del peso corporal bajo, reduciendo la actividad voluntariamente, reduciendo la actividad involuntariamente y mediante adaptaciones metabólicas adecuadas. La adaptación más importante a ingestas bajas de energía es la reducción del peso corporal. La fiebre aumenta el gasto de energía acompañado por pérdidas de nitrógeno y cambios en la utilización de aminoácidos como fuente de energía. Por eso es muy importante que cuando una persona tiene fiebre hay que aumentar su energía, su aporte de energía como proteica. Y la deficiencia de aminoácidos esenciales en la dieta, la ausencia o deficiencia de aminoácidos esenciales en la dieta provoca un balance de nitrógeno negativo, pérdida de peso anormal, el desarrollo de niños y jóvenes y deficiencias y síntomas clínicos. Los aminoácidos que se manejan como esenciales es la histidina, isoleucina, leucina, usina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina. Y se debe señalar que la cisteína y tirosina son sintetizados a partir de metionina y fenilalanina respectivamente. Y son aminoácidos totalmente esenciales, la lisina y la treonina. Y el esqueleto carbonado esencial es la histidina, isoleucina, leucina, metionina, fenilalanina, triptófano y valina. Y los que son considerados no esenciales es la alanina, arginina, ácido aspartico, asparragina, ácido glutámico, glutamina, glicina, prolina y serina, y condicionalmente esenciales la tirosina, cisteína y posiblemente ornitina y citrulina. Y los no esenciales son la alanina, aspartico y glutámico. En la rata se consideran aminoácidos esenciales la arginina, histidina, lisina, isoleucina, leucina, valina, fenilalanina, metionina, treonina y triptófano. Existen factores que influyen en los requerimientos de proteína, que es el estrés, elevadas temperaturas, la lactancia y el embarazo. En estas situaciones se requiere un aumento de proteína y cuando la proteína se encuentra disminuida cuando ocurre uremia. Y una visión general del metabolismo de aminoácidos. El catabolismo de los aminoácidos tiene lugar principalmente en el hígado. Los grupos aminos excretan el nitrógeno amínico en forma de urea, el amoníaco en forma de ácido úrico y los átomos de carbono se incorporan al ciclo de los ácidos tricarboxílicos a través de 5 rutas que implican la acetilcoenzima A, oxaglutarato, succinato fumarato y oxalacetato. La distribución de aminoácidos en los compartimentos tisulares. Bueno, las proteínas no se absorben, pero los péptidos pequeños sí. Ya hemos visto que la digestión de las proteínas llegan a aminoácidos y los aminoácidos son los que se absorben mediante la célula intestinal. Y comienza con el ataque de la pepsina secretada en el estómago, seguida por enzimas proteolíticas en el páncreas y en la mucosa del intestino delgado. Se absorben aproximadamente 160 gramos de proteína al día y el transporte de aminoácidos a través de la membrana celular mostraron que en el intestino de ratas existen al menos 6 transportadores, incluidos los de sodio dependientes para la mayoría de los aminoácidos. Y la distribución de aminoácidos en los tejidos. Algunos aminoácidos libres son utilizados para la síntesis de nuevos compuestos, como bases de purina, creatinina y epinefrina. Así las purinas son degradadas a ácido úrico, la creatina a creatinina y la epinefrina a ácido vanilmandélico.
Y bueno, las manifestaciones clínicas de deficiencias de aminoácidos, disminución de la actividad como consecuencia de la disminución de energía en la dieta, reducción del crecimiento. Cuando se omite algún aminoácido esencial, el animal responde como si se le hubiera administrado una dieta carente en todos los aminoácidos esenciales. Existen cambios morfológicos después de 15 días de una dieta sin proteínas. Hay atrofia en el cabello, hay un descenso de la pigmentación y las mucosas de la boca también se ven afectadas. Los cambios bioquímicos provocan un aumento de glucógeno hepático, aumento en el contenido lipídico en el tejido hepático, cambios profundos en el metabolismo proteico de ciertos órganos y tejidos. El valor de la albúmina sérica puede considerarse como un signo de malnutrición proteica. Nosotros en el hospital podemos valorar una persona que está desnutrida por sus valores de albúmina. Y bueno, algunos otros efectos es la enfermedades infecciosas, funciones inmunes y alteraciones de la conducta, porque ya vimos que las proteínas también favorecen a la síntesis de neurotransmisores que ayudan al funcionamiento del sistema nervioso central. Y bueno, ¿cuál es el papel del músculo en el metabolismo proteico? El músculo estriado representa aproximadamente un 40 o 50% del peso corporal y la elevada reserva metabólica de aminoácidos. Cortos periodos de ayuno muestran su efecto sobre la síntesis proteica en el músculo esquelético en ratas y la tasa de degradación proteica en el músculo esquelético es de 0.7 gramos por kilo de peso corporal al día. Y en esas fases iniciales de ayuno en ratas hay una importante pérdida de proteína visceral seguida por una pérdida de tejido muscular. Y los cambios durante el crecimiento se producen cambios en la proporción del tejido muscular en el organismo en forma que tanto que el hombre como en la rata en el momento del nacimiento supone al menos un cuarto del peso corporal. Y bueno, la respuesta del músculo a las modificaciones en la dieta. El crecimiento es el estado en el cual la masa muscular aumenta y se produce cuando la síntesis proteica excede la degradación y están reguladas por hormonas, insulina y cortisol. Estas hormonas están implicadas en el crecimiento y la síntesis de músculo esquelético. ¿Cuál es la influencia del ayuno? El hombre es capaz de sobrevivir durante el ayuno por la capacidad de conservar los depósitos de proteínas, mientras que utiliza la grasa como fuente principal de energía. Y el ayuno en particular provoca un inmediato descenso de la síntesis proteica con aumento de la proteólisis y consiguiente pérdida de proteína muscular. En la rata a largos periodos de ayuno se ha demostrado que la pérdida de proteína muscular es pequeña durante los 2 primeros días, pero a partir del cuarto la pérdida se hace mucho mayor a la vez que aumenta la degradación proteica. Lo más importante durante el ayuno es que el deceso de los requerimientos de glucosa para el cerebro y la producción de cuerpos cetónicos, o sea, cuando no hay glucosa se empiezan a formar cuerpos cetónicos y a partir de ellos el cerebro principalmente toma su fuente de energía. Y bueno, el ayuno se divide en 3 fases. La primera es de 24 horas, la segunda es de 3 a 5 días y luego sigue la tercera fase. Las dietas carentes en proteínas fueron ratas sometidas a una dieta sin proteína durante 30 días. La respuesta inicial es semejante a la que se produce en los animales en ayuno, con una reducción inmediata en el primer día de la tasa fraccional de síntesis. En la deficiencia moderada de proteína o energía, bajas concentraciones de albúmina sérica son aceptadas generalmente como un índice de malnutrición proteico-energética y se produce lo que es marasmo, que es producido por una restricción continuada de energía y proteína en la dieta, así como otros nutrientes, y el kwashiorkor, debido a una deficiencia cualitativa y cuantitativa de la ingesta proteica, pero en este caso la ingesta calórica es adecuada. En el ácido desoxirribonucleico, la acumulación de DNA en el músculo también es sensible al contenido proteico de la dieta y en la insulina tiene un efecto estimulador de la síntesis proteica y un potente efecto inhibitorio en la degradación proteica en corazón y en de las ratas, así como la capacidad de disminuir la tasa de degradación proteica ribosomal. Y bueno, el glucagón es un potente activador de la glucogenólisis y gluconeogénesis y es capaz de incrementar la producción endógena de glucosa en minutos. Y la acción del glucagón sobre el metabolismo de los aminoácidos es incrementar el transporte de membrana de los mismos, disminuir la síntesis proteica, incrementando el catabolismo, aumentar la conversión de aminoácidos en glucosa. Y los glucocorticoides ejercen una acción opuesta a la insulina en el metabolismo proteico, disminuyendo el contenido de proteínas en la carcasa y aumentando las del hígado.
y durante un ayuno o la deficiencia proteica se elevan las concentraciones sanguíneas de glucocorticoides, mientras que las concentraciones de insulina lo disminuyen. Y bueno, las hormonas tiroideas, Flamm y colaboradores en 1978 indican que una reducción de la hormona tiroidea es la responsable de un deceso de la degradación proteica en el músculo. Igual descenso en la proteólisis tiene lugar en las ratas a las cuales se extirpa la tiroides y cuyo tratamiento con tiroxina y triiodotironina incrementa la degradación proteica hasta niveles normales. Y bueno, la hormona de crecimiento y la somatomedina C se observaron que al extirpar la hipófisis a ratas, estas disminuyen el crecimiento, incluido el del músculo esquelético, que tanto la síntesis proteica como el contenido de RNA estaban por debajo de sus niveles normales. Cuando estas ratas son tratadas con la hormona de crecimiento, el crecimiento y la síntesis proteica aumentan. Y bueno, ¿cuáles fueron los materiales y métodos utilizados en esta tesis doctoral? Los animales experimentaron se atribuyen según a los siguientes lotes, se dividieron por lotes y hubo dietas control y dietas carentes en aminoácidos esenciales que fueron la fenilalanina, tirosina y triptófano. Se utilizaron en la dieta control 17 ratas, Winstar macho de peso inicial de 87 a 6.7 gramos. Se administró una dieta control balanceada de un 10% de proteína, principalmente de caseína, durante 14 días y se fueron controladas en peso y en ingesta y se les recogió la orina y las heces durante cada tercer día y fueron sacrificadas a los días 4, 10 y 14 del experimento. Por otro lado, las que estuvieron sometidas a dietas carentes de fenilalanina fueron 17 ratas igualmente con un peso inicial de 87 más 6.7 gramos. Se suministró una dieta 2 carente de aminoácidos aromáticos durante un periodo de 14 días y fueron sacrificados a los mismos días que el lote anterior. ¿Cómo se desarrolló el experimento? Se utilizaron 72 ratas macho de la raza Winstar, procedentes de un animalario del Departamento de Nutrición en Madrid. Los animales son distribuidos en 4 lotes, recibiendo dietas de distinta manera. Las dietas 1 y 2 se administraron ad libitum y la dieta 3 a par con la mitad de la ingesta del segundo lote. A la dieta 3 tiene una composición semejante a la dieta 1, la dieta 4 tiene la misma composición que la dieta control y es administrada pair-fed respecto al lote 2. Durante los 14 días del periodo experimental se mantienen los animales a una temperatura ambiental constante de 23 grados centígrados con una humedad adecuada. Y bueno, estos fueron los parámetros que se estudiaron en el animal, que fue la ingesta, el peso corporal, balance de nitrógeno y en valores del plasma, el colesterol, insulina, glucosa, relación insulina-glucosa, aminoácidos libres y en los glóbulos rojos, aminoácidos libres. En orina, bueno, la urea, creatinina, metilhistidina, en el músculo gastrocnemio, bueno, fue todo lo que se midió en el músculo. Y bueno, la composición de las dietas utilizadas, esta es la dieta 1, principalmente de almidón, sacarosa, celulosa, aceite de oliva, mezcla mineral, mezcla vitamínica, caseína y metionina. La dieta 2, esta fue de almidón, sacarosa, celulosa, igual, pero en diferentes proporciones. En ingredientes, estos fueron los aminoácidos que se incluyeron. Y bueno, en la dieta 3, de igual manera, almidón, sacarosa, celulosa, aceite de oliva, mezcla mineral y kilocalorías de dieta. Esta fue la dieta 4. Fueron los mismos nutrientes, nada más que variaron las proporciones. Y bueno, ¿cómo se tomaron las muestras? Primeramente en orina y heces. Fueron los 3 días consecutivos en cápsulas ad hoc que tienen 5 mililitros de una solución de timol al 5%. Y las heces de 3 días se mantienen envueltas en papel aluminio para evitar su desecación. Y en la sangre y músculo gastrocnemio se anestesiaron mediante inyección intraperitoneal. La sangre se obtiene mediante la canulación de la arteria carótida y los músculos gastrocnemios son extirpados y se ultracongelan en un vaso de Dewar que contiene nitrógeno líquido a una temperatura de menos 130 grados centígrados. Y bueno, las técnicas empleadas de balance de nitrógeno, la riqueza en prótidos de una muestra se determina mediante la valoración de nitrógeno total multiplicándolo por el factor de 6.25. Para las determinaciones en plasma del colesterol fue la glucosa, insulina, aminoácidos libres en plasma
Y bueno, la determinación de aminoácidos fue a través de la cromatografía líquida de alta resolución y de los glóbulos rojos se midieron los aminoácidos. Y bueno, ¿cuál fue el tratamiento estadístico de esta información? El estudio estadístico de estos datos se llevó a cabo en primer lugar analizando la distribución de distintas variables de la muestra. Y bueno, estos a grandes rasgos fueron los resultados que se encontraron en esta investigación. ¿Y cuál fue la discusión de estos resultados? ¿Cuál fue el efecto de la deficiencia de los aminoácidos esenciales y la energía sobre la ingesta y el peso corporal? Se encontró que el contenido proteico y la composición de aminoácidos de la dieta pueden modificar la ingesta y la selección de alimentos. Existen mecanismos que permiten al animal detectar el contenido proteico de la dieta y disminuye la ingesta de dietas deficientes de un aminoácido por su diferente olor y sabor. Se demostraron que animales alimentados con una dieta con un contenido proteico alto o bajo disminuyen la ingesta de alimentos y se mostraron que las ratas disminuyen su ingesta con dietas que contienen una inadecuada o excesiva cantidad de proteínas. ¿Cuál fue la discusión de los resultados? La disminución de la ingesta en animales alimentados con una dieta baja en proteínas puede considerarse como un mecanismo protector. Cuando la ingesta proteica es menor que los requerimientos, los aminoácidos se utilizan primeramente para la síntesis de proteínas tisulares. El contenido proteico de la dieta influye en la ingesta energética, ganancia de peso corporal, eficiencia de la proteína y utilización energética. Indican que las ratas alimentadas con una dieta de bajo contenido proteico reducen voluntariamente su ingesta. Y bueno, la administración de una dieta que carece de aminoácidos aromáticos y esta dieta con restricción energética del 50% a ratas de crecimiento produce una disminución de la ingesta. Y bueno, los aminoácidos juegan un papel importante en la regulación de la ingesta mediante la síntesis de neurotransmisores. Ya lo había mencionado anteriormente, que las proteínas son precursoras de la síntesis de neurotransmisores, por lo cual ayudan a un adecuado funcionamiento del sistema nervioso. En cuanto al peso, como consecuencia de la disminución de la ingesta, hubo una disminución paralela en el peso corporal de ambos lotes. De la comparación de los lotes 2 y 4, podemos deducir que la disminución del peso corporal en los animales se debe más a la falta de aminoácidos aromáticos de la dieta y la disminución de la ingesta no influye demasiado en la disminución del peso corporal. En cuanto al balance de nitrógeno, la respuesta adaptativa a dietas bajas de proteínas hace que la pérdida de nitrógeno sea menor, con el objeto de mantener la masa proteica corporal. El balance de nitrógeno disminuye con dietas deficitarias en aminoácidos esenciales, el suministro de dietas carentes de aminoácidos aromáticos. Esta dieta con la mitad de energía produce una disminución significativa del balance de nitrógeno a lo largo del periodo experimental, llegando a ser negativa hasta el día 10. En cuanto a urea y creatinina en la orina, que la producción de urea en la orina aumenta en el lote control a lo largo del periodo experimental, siendo este un aumento del 130% al comparar los días 4 y 14 de la experimento. En la energética, el 50% se observa un aumento del lote 3, los días 4, 10 y 14, del 302%, 263% y 155% con respecto al control, y el aumento de la producción de urea en los animales tratados con ambas dietas carentes se debió más a la falta de aminoácidos aromáticos que a la disminución de la ingesta. O sea, aquí podemos decir que el déficit de proteínas esenciales afectó mucho el metabolismo de las ratas. Y bueno, en cuanto al colesterol, glucosa, insulina y relación insulina-glucosa plasmáticas, en el colesterol, las dietas estaban libres de colesterol y estaban constituidas por una mezcla de aminoácidos cristalinos carentes de triptófano, fenilalanina y producen un efecto hipocolesterolémico. Y en la glucosa, insulina y relación con glucosa-insulina, los niveles de insulina plasmática no varían en el lote control a lo largo del experimento. Y bueno, las conclusiones de esta tesis, se encontró que la ausencia de aminoácidos como fenilalanina, tirosina y triptófano en la dieta sin restricción de energía enmarcan dentro de una malnutrición proteica y proteico-calórica respectivamente. El peso corporal disminuye en ambos lotes carentes al compararlos con el control, más que por la falta de aminoácidos aromáticos en la dieta que por la disminución de la ingesta. Debido a la elevada pérdida de nitrógeno corporal que se produce con las dietas deficitarias, tiene lugar una disminución del balance de nitrógeno
que llega a alcanzar valores negativos. Y bueno, el resumen, esto se resume a la carencia de los aminoácidos fenilalanina, tirosina y triptófano en la dieta, y estos con restricción energética del 50%, provoca un estado de malnutrición proteica y proteico-calórica, respectivamente, causando en los animales de experimentación la disminución de la ingesta del peso corporal y del balance de nitrógeno, aumento de urea y disminución de creatinina en orina, disminución del colesterol, insulina y glucosa en plasma. En músculo, gastrocnemio provocan disminución del peso, contenido de proteínas solubles y el DNA por el aumento de la actividad de los ácidos desoxirribonucleico y el deceso del número de núcleos y tamaño celular. Los aminoácidos básicos disminuyen en plasma y glóbulos rojos, mientras que el músculo gastrocnemio aumenta la histidina, y los aminoácidos totales de forma general aumentan en los tres compartimientos en el lote 2 y disminuyen en el lote 3, ya que se utilizan con fines gluconeogénicos. Entonces, podemos concluir que las proteínas son fundamentales en la dieta ya sea de las ratas o del ser humano, para la síntesis de músculos, síntesis de neurotransmisores, y que sin ellos puede haber afectaciones a cualquier nivel. Por eso es muy importante verificar en cualquier etapa fisiológica los requerimientos de proteína. Y es todo de mi parte, espero que hayan entendido lo que expliqué. Hasta la próxima y muchas gracias.